En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Después de nuestras pasadas reflexiones sobre la eternidad, nos corresponde ahora ver los destinos eternos precisamente, que son el cielo y el infierno. La condición del purgatorio la hemos explicado brevemente cuando hablábamos de cómo termina el tiempo y cómo la persona que vive esa experiencia del tiempo que termina se encierra en su tiempo subjetivo. Si queda aprisionado en ese tiempo subjetivo, dicho de manera coloquial, enredado consigo mismo, con lo que no ha hecho, con lo que debería haber hecho, esa es una condición que llamamos purgatorio. Acontece dentro del tiempo subjetivo de la persona, pero esa realidad de purgatorio pues no es definitiva. Entonces las realidades definitivas o eternas son cielo e infierno, y de ellas tenemos que hablar ahora. Empezamos con la parte del cielo. ¿A qué nos referimos con el cielo y cómo aparece en la Sagrada Escritura? Démonos cuenta que en el corazón humano hay siempre un anhelo de felicidad, hay un anhelo de una verdad cada vez más completa, más plena, hay un anhelo de un amor cada vez más estable, más dulce, más permanente. Estos son anhelos que están en el corazón humano. Entonces varios autores han mencionado lo cruel que sería la existencia humana si nosotros tuviéramos esa clase de deseos y si esos deseos no tuvieran algún modo de satisfacerse. Por ejemplo, dice este autor protestante, pero realmente muy próximo en términos de su pensamiento a la Iglesia Católica, C.S. Lewis, se escribe Lewis, C.S. Lewis, dice: un niño cuando nace tiene hambre y resulta que hay una cosa que se llama comida. Y dice, llegados a cierta edad experimentamos deseo sexual, y hay una cosa que se llama intimidad y que satisface ese deseo. Entonces en la naturaleza los deseos siempre están en proporción con una satisfacción. Es ilógico que haya un deseo, por ejemplo una persona que tuviera sed, pero una sed que no se puede saciar nunca. La vida sería una tortura en esas condiciones. Es un argumento que intenta invitarnos a descubrir la lógica del cielo. Estamos, desde lo profundo de nuestro ser, estamos siempre como en tensión hacia algo más, algo más. Cuando hablábamos de la eternidad ya decíamos eso, como en nosotros siempre hay el deseo de que no termine, lo que es bueno no debería terminar. Una buena amistad no debería acabarse, una sonrisa no tendría que apagarse, y así sucesivamente. Entonces en nosotros hay el deseo, hay la tendencia, es algo propio de nuestra antropología, a una verdad mayor, a un amor mayor y algo que no acabe. Esa es como una base antropológica, una pequeña aproximación antropológica a este tema del cielo. Luego en la Biblia encontramos que la vida del pueblo de Dios está marcada por una dirección, lo que algunos han llamado la flecha del tiempo. Eso ya lo habrán escuchado ustedes en sus clases de Biblia. En la Biblia el tiempo no es circular, el tiempo tiene una dirección, está marcado por una promesa y luego un cumplimiento, pero el cumplimiento de esa promesa lleva a una nueva promesa y lleva a una nueva promesa, de manera que el pueblo de Dios en la Biblia aparece como un pueblo peregrino. Las metas a las que Dios llama a ese pueblo aparecen descritas de un modo muy material, muy terrenal.
Se habla, por ejemplo, de una tierra maravillosa, una tierra que emana leche y miel. Es una promesa bella. O, por ejemplo, cuando los profetas dicen, cultivarán viñas y comerán de su fruto. Los niños volverán a jugar en las calles. Esas promesas, muchas de las cuales están relacionadas con los tiempos duros del destierro, están indicando que hay una felicidad que se anuncia, una plenitud que se anuncia para más allá. Entonces, la Biblia, para sus apuntes, la Biblia nos presenta un pueblo peregrino y un pueblo llamado a una felicidad plena. Como pueblo. También en la Biblia aparece otra idea, y es que la garantía de esa felicidad está en una palabra parecida también con F, que es la palabra fidelidad. La fidelidad a la alianza tiene como desenlace, tiene como fruto natural la felicidad. Llegar a la felicidad. Esa es la meta de ese pueblo. Entonces, la alianza no es simplemente como un impuesto infinito que el pueblo nunca terminaría de pagar, sino que la alianza es, según la expresión que aparece en el libro del Deuteronomio, es Dios tomando de la mano a su pueblo y llevándolo. La alianza es el estrechar de la mano divina que es para llevarte. La alianza no es un impuesto que tú me pagas a mí. Yo no necesito tus sacrificios. Yo no necesito lo que tú me das. Si te he dado esta alianza, dice el Señor, es para tu bien. Entonces yo te llevo. La alianza es la mano de Dios que estrecha a la mano del pueblo para llevarlo. ¿Y llevarlo a dónde? A esa felicidad eterna. Entonces la alianza aparece así como el comienzo de un abrazo. Qué bello eso. El comienzo de un abrazo que no terminará. Y por eso la expresión típica de la alianza es: ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios. Entonces aparece otra idea que vamos a necesitar aquí. ¿Y es la idea de qué? Es la idea de una comunión, una unión profunda entre Dios y su pueblo. Dios y su pueblo. Entonces, eso está dentro de la Sagrada Escritura. Nos damos cuenta también que en la Sagrada Escritura al principio se menciona una realidad deliciosa que ya habla de esa felicidad que Dios desea para la especie humana. Esa realidad es el paraíso, por supuesto. Pero ese paraíso queda arruinado por el pecado. El pecado nos pone en rebeldía contra Dios. Entonces el paraíso es una realidad perdida y de hecho se convierte en una realidad peligrosa. ¿Por qué? Porque según una frase que me gusta repetir, del paraíso salieron Adán y Eva, pero no salió la serpiente. De manera que la serpiente sigue en el paraíso. Y cada vez que el ser humano intenta construir su paraíso, construir su cielo, se engaña. Cada vez que el hombre intenta construir el cielo, en realidad lo que hace es reencontrarse con la serpiente y con el imperio de la serpiente. De manera que el paraíso es como una primera muestra de la bondad y de la felicidad que Dios quiere para el hombre, pero el paraíso no es la imagen perfecta del cielo. Es decir, el cielo no es retornar a ese paraíso. El cielo es una cosa diferente. Y esa realidad diferente en Jesucristo aparece marcada por un paso estrecho que se llama la cruz. De manera que en la cruz se entra a una realidad definitiva que se llama la vida eterna. En la cruz se entra a la vida eterna. Y la razón por la que se necesita la cruz, ¿cuál es? Esa es una buena pregunta. ¿Por qué se necesita cruz? Respuesta: se necesita cruz porque en la cruz se hace perfecta la alianza. El que en la cruz sigue amando y sirviendo a Dios, hace perfecta la alianza. ¿Por qué? Porque la cruz es como la renuncia de los bienes creados y la adhesión perfectísima al Creador. Entonces no se puede llegar al cielo sin la cruz. ¿Por qué no se puede llegar sin la cruz? Por lo mismo que acabamos de explicar.
Porque en la cruz se hace perfecta la alianza. ¿Y por qué en la cruz se hace perfecta la alianza? Porque la cruz supone la renuncia de los bienes creados y la adhesión por amor al Creador. Al Creador. Entonces, la cruz viene a ser como el camino propio hacia esa realidad que llamamos el cielo. Y el cielo aparece así como una realidad nueva, una realidad definitiva, una realidad que Cristo dice, ya no habrá quien las arrebate de mi mano. Él es el buen pastor, no habrá quien las arrebate de mi mano. Esa es la realidad del cielo, como aparece ahí. Entonces nos damos cuenta que en la Biblia hay una serie de elementos que nos ponen en esta dirección. El peregrinar del pueblo de Dios, la alianza, esa anticipación que fue el paraíso, la vida de Cristo. ¿Y en qué termina esa línea bíblica? Pues termina en una plenitud que se describe con una serie de imágenes. El banquete, las bodas, una casa. Voy a llegar a mi casa, por fin voy a llegar a mi casa. Para un pueblo que tuvo durante su historia tanto recorrido, qué buena noticia esa, por fin voy a llegar a casa. Ellos que andaban entre tiendas, ¿no? Y nómadas durante tantas etapas de su historia, por fin voy a llegar a casa. Bueno, esa es como una aproximación bíblica para que nos demos cuenta dónde están las raíces de este tema del cielo en la Biblia. ¿Qué es entonces? Intentemos formalizar un poquito esto. ¿Qué es entonces el cielo? ¿A qué nos referimos con el cielo? Claramente hay un elemento que es el deleite. Esto es clave. Un elemento fundamental del cielo es el deleite. ¿Qué significa el deleite? El encuentro con un bien. Así como la persona que está hambrienta y se encuentra con ese alimento nutritivo, delicioso. Entonces, el deleite es el encuentro con un bien, pero es un deleite integral. ¿Qué quiere decir? Que es un deleite para mi mente, es un deleite para mi voluntad, es un deleite para mi cuerpo, es un deleite integral. Esa es como una primera descripción de lo que queremos decir aquí con cielo. Un deleite integral. ¿Qué otra realidad podemos describir? ¿De qué otra manera podemos describir el cielo? Siguiendo la línea bíblica, ¿el cielo qué es? El cielo es comunión, es encuentro. Como las palabras que tú nos leíste de San Juan Pablo II, Fabio. El elemento fundamental, según este Papa, el elemento fundamental del cielo es el encuentro. Es el encuentro. Eso va muy en la línea del capítulo 2 de la primera carta de San Juan. Ahora somos hijos de Dios, todavía no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Entonces es el encuentro sin separación, sin velos. Es tan hermosa la imagen que esto tiene con las bodas, ¿no? En muchos países la costumbre para las bodas es que la novia, particularmente la novia, estaba velada. Se sigue utilizando en muchos vestidos de novia actuales, pero el velo se pone hacia atrás de manera que todo el mundo vea el maquillaje de la niña, ¿no? Pero en esas culturas el velo cubre a la mujer, es decir, su cara está velada. Usualmente no es del todo tapada, sino velada. Lo que decimos en decoración, un velo, que deja entrever. Entonces se entrevé, está bonita la novia, pero no se ve bien. Pero en el momento en el que se hace el matrimonio, en el momento en el que ya viene el abrazo, el beso, la intimidad, se quita el velo. Es el encuentro definitivo, el encuentro sin restricciones. Encuentro sin restricciones, porque ya encuentro tenemos ahora. Cuando leemos la palabra divina nos encontramos con el Señor. Cuando servimos a nuestros hermanos necesitados, ahí está el Señor. Cuando comulgamos, ahí está el Señor. Pero son encuentros velados. Hay todavía un velo.
Entonces este es un encuentro sin velo alguno, un encuentro perfecto, un encuentro total. También la palabra comunión es muy importante. La palabra comunión, que es algo así como lo que dice Cristo refiriéndose a su relación con el Padre. Todo lo que es del Padre es mío, decía el Evangelio, ¿no? Todo lo que es del Padre es mío, aparece ahí en San Juan. Entonces es como una comunión. Esto ya se experimenta. Los buenos amigos realmente sienten eso, sienten que no tienen que estarse protegiendo sus cosas. Cuidado aquí con lo mío, que usted no se lo vaya a quitar, que usted no se lo vaya a robar. Eso desaparece entre los amigos. Usualmente entre los esposos hay una cercanía todavía mayor. Esa cercanía supone el compartir muchas cosas, hasta el punto de que San Pablo dice, el esposo no es dueño de su cuerpo, la dueña es la esposa. O sea que ya el cuerpo de él ya no es suyo, es de ella. Y el cuerpo de ella ya no es de ella, es de él. De ahí que el adulterio supone no solamente una ofensa en muchos niveles, sino también como una especie de hurto. Cuando un hombre casado entrega su cuerpo a otra mujer, está entregando algo que no es suyo, como si robara, le está robando a la esposa, porque el cuerpo de él ya no es de él, es de ella. Entonces, al entregarlo él a otra mujer, pues lo que está haciendo es como un robo. Lo que está haciendo es, de alguna manera lo que está es quitándole algo a él. Entonces, la comunión significa también eso. La comunión significa que desaparecen los límites. Aquí es algo como que desaparecen los velos en el encuentro. La comunión es como que desaparecen los límites, de modo tal que los bienes de Dios pasan a ser bienes nuestros en la medida en que eso es posible, y nuestro amor hacia Él se funde con Él. Por eso algunos utilizan también la comparación como de la gota en el océano, o sea, como que desaparece toda barrera. Sin embargo, esta terminología hay que manejarla con prudencia, toda comparación hay que manejarla con prudencia, porque es propio de nuestro pensamiento católico que siempre hay una diferencia, es decir, Dios sigue siendo Dios y la criatura sigue siendo criatura. Se da una unión, pero no una unión que hace desaparecer la condición de criatura, sino que se da como una participación sin límite en la naturaleza divina. Es lo que queremos decir aquí con la palabra encuentro. Hay otra línea de presentación de lo que es el cielo. Lo podemos llamar realización. Realización. ¿Qué es realización? Es lo que también aparece en la otra palabra que voy a escribir aquí. El cielo es realización, el cielo es plenitud. Plenitud. Mi mente está hecha para la verdad, la inteligencia está hecha para la verdad, pero las verdades que yo alcanzo a conocer son parciales, son imperfectas, muchas veces podemos decir que las unas no casan completamente con las otras. Son pocas las personas que tienen como un sistema tan completo, tan unificado de pensamiento, como que su cosmovisión esté integral, esté completa. Solo grandes filósofos han tenido eso. Algunos dicen que Aristóteles, Santo Tomás y Hegel son tres personas que han llegado a tener como una visión filosófica supremamente completa, donde, como una catedral dicen, ¿no? Donde cada elemento tiene su lugar y todo cuadra en el conjunto. Son muy poquitas las personas que alcanzan eso, pero el cielo se presenta como una plenitud, como que yo recibo esa armonía, esa armoniosa verdad, la recibo en su plenitud, y eso llena mi inteligencia y produce un deleite completo. Según dice el texto de San Juan, ¿no? El Espíritu Santo los llevará a la verdad completa. Es como llegar a la verdad completa. Es como ese sentir, ahora entiendo todo. Ojo, cuando decimos entiendo todo, no quiere decir que entiendo todo lo que puede ser entendido, sino que entiendo todo lo que yo puedo entender. Entonces, la plenitud hay que mirarla en proporción al vaso. Un vaso pequeño
se llena con eso que es lo que le alcanza. Un balde, un barril, un tanque se llena con otras cosas. Entonces, uno de los propósitos de la vida presente es hacer grande ese vaso. El vaso se hace grande en la medida en que nosotros aspiramos a verdades mayores. Esa es la búsqueda de la sabiduría. Por favor, comparar con Sabiduría, el libro de la Sabiduría, capítulo 8, donde dice Salomón, se ponen palabras de Salomón, aquello de que buscó la sabiduría por encima de todo. Entonces, la búsqueda de la sabiduría es como ampliar el recipiente. Aquellos que han buscado con todo su ser la sabiduría han preparado un recipiente muy amplio y llegando a la gloria del cielo ven una verdad que es en cierto sentido mayor. No es que vean a un Dios distinto, sino que ven más de Dios. Lo mismo pasa con la voluntad, que es incluso más importante en este sentido. Sucede que la persona que ha tenido muy poco amor, dice Catalina de Siena, es como si llegara a esa hoguera que es Dios. Ella lo dice refiriéndose a la Eucaristía, nosotros lo aplicamos aquí al cielo. Ella dice de la Eucaristía, el que llega con poca fe a la Eucaristía es como el que llega con una velita. Yo siempre pienso en las velitas esas de los ponqués de cumpleaños, ¿no? Si yo llego con una velita de esas a la hoguera de Dios, pues sí, me dio luz, pero la luz que recibí fue minúscula, casi la de un fósforo. Si yo llego con un cirio pascual de catedral, entonces voy a tener una luz mucho más grande. Entonces así pasa con la voluntad. En la medida en que la voluntad se ejerce en actos más y más perfectos de caridad, la voluntad se amplía, se vuelve mucho más grande. Entonces nosotros nos damos cuenta que los santos que han brillado especialmente por las obras de misericordia, obras de caridad, han llevado unos recipientes gigantescos y por lo tanto en cierto sentido su felicidad es mayor que la de los demás. No es que ellos vean un Dios distinto, repito, ellos ven al mismo Dios, pero ven más de Dios, porque tienen una mayor caridad. Entonces, eso es lo que quiere decir aquí, quieren decir estas expresiones de realización, de plenitud. Luego, hay otra expresión, que es la expresión de la meta, haber llegado a la meta, lo que aparece en 2 Timoteo. Mi fin está ya próximo. Sé que Dios, que es juez justo, tiene reservada para mí una corona. Yo ya voy a llegar a la meta. Él siente que su carrera termina. Ya llegó a la meta. Lo cual, ¿qué quiere decir? Quiere decir que ya no hay esfuerzos. Ya no se necesitan más esfuerzos. Quiere decir que ya no hay peligros. Mientras estamos de camino, en cierto sentido, estamos inseguros. Estamos inseguros. ¿Por qué? Porque no se sabe qué decisiones va a tomar cada persona. Eso no se sabe. Tristemente, hay personas que han empezado bien y traicionan. Traicionan su fe, le dan la espalda a Dios. Le dan la espalda a Dios, dice San Agustín. He visto caer cedros tan altos, refiriéndose a personas que parecía que prometían mucho y que eran muy sólidas, muy preparadas. He visto caer cedros tan altos que si me hubieran dicho que iba a caer un Atanasio, con la grandeza de San Atanasio, un Atanasio o un Antonio Abad, lo hubiera creído más fácilmente. O sea que es peligroso fiarse de la virtud pasada. Por eso también dice San Pablo, el que esté en pie, mire, no caiga. Creo que eso está en el capítulo 15 de la carta a los Romanos. El que esté en pie, mire, no caiga. Porque uno puede caer y entonces no está seguro. Además pueden venir nuevas tentaciones. Además uno puede perder la paz que cree que ha adquirido. Entonces, cuando ya se llega al cielo, una de las grandes alegrías es, ya aquí sí estamos seguros. Nadie las arrebatará de mi mano,
dice Jesucristo, el buen pastor, nadie las arrebatará de mi mano. Entonces ya aquí sí estamos seguros, aquí ya terminó el combate, o como se dice ahora, prueba superada. Y ahí sí es verdad, prueba superada. Ya terminó lo que era difícil, ya esa parte se acabó, no hay esa dificultad. Y un último elemento que debemos mencionar aquí en el que es el que tiene que ver con la complementariedad, que también significa la simultaneidad. Este es un aspecto muy bonito de la descripción del cielo, o de la descripción del bien del cielo. La simultaneidad. ¿Qué quiere decir eso? Que casi todos los bienes que uno tiene en esta tierra los tiene unos, pero no los puede tener todos a la vez. Entonces, por decir algo, la vida humana funciona a base de ritmos. Es grato descansar en la noche y es agradable también sentirse activo en el día. Es muy desagradable que sea de día y que uno tenga trabajo y que se sienta soñoliento, como les ha pasado a algunos. Entonces eso es desagradable. Y uno no puede estar a la vez en el descanso profundo y en la actividad perfecta. Son antagónicos, pero mientras estamos aquí, teniendo en cuenta lo que decíamos de la eternidad en nuestra clase pasada, nos damos cuenta que esos antagonismos desaparecen, de modo tal que en el cielo las personas se sienten la alegría del que está activo, es decir, que todo su ser está en plenitud, pero también a la vez siente el descanso del que estuviera absolutamente relajado. La perfecta relajación, el perfecto descanso y la perfecta actividad, con lo grato que es sentirse uno lleno de energía, las dos cosas no se oponen. Eso es lo que queremos decir con esta complementariedad o simultaneidad. Otra descripción que también tomo de la doctora de Siena es la que tiene que ver con el hambre. Porque uno tiene deseo y uno tiene saciedad. Pero normalmente cuando una persona tiene saciedad, pues ya no tiene deseo. Eso pasa en general con los apetitos físicos. Lo mismo pasa desde el punto de vista sexual. La persona que se siente saciada, satisfecha, en ese mismo momento no siente deseo. Luego podrá volver a sentirlo. Entonces, lo que dice Catalina de Siena es que en el cielo se da al mismo tiempo la saciedad perfecta y el deseo creciente, como si fuera ese círculo. Acuérdate una de las imágenes de la eternidad, ¿no? Entonces, como que cuanto más saciado, más deseoso, y cuanto más deseoso, más saciado. Deseo y saciedad no riñen en el cielo. Entonces, el cielo tiene esa característica. Lo mismo, otra característica del cielo es la simultaneidad de las alegrías propias de la vida humana. Algunos santos, entre los cuales brillan, por supuesto, nuestro Señor Jesucristo y la Virgen, han conocido mucho esto. ¿A qué me refiero? A que muchas personas tienen un recuerdo bonito de la inocencia que tenían de niños o de niñas. Tienen un recuerdo bonito, pero también se dan cuenta que esa inocencia la perdieron. Muchas veces perdieron esa inocencia en la época de la pubertad, en las conversaciones, en tocamientos, en pornografía, en amistades, en noviazgos. Como que esa inocencia, esa pureza de la infancia se acabó. Pero claro, la juventud también tiene sus alegrías, tiene su entusiasmo, tiene su fuerza, tiene su deleite. Pero luego pasa la juventud, llega la edad adulta, y entonces como que cada etapa va teniendo sus propias alegrías, pero en esta vida parece que tienen que cesar las alegrías de una etapa para que lleguen las alegrías de otra etapa. Los que son un poco excepción en esa manera de crecer son estos santos que han brillado precisamente por su inocencia continua, como es el caso en primer lugar de Cristo. Entonces, en Cristo, que eso dicen los místicos, que es lo absolutamente fascinante de los que han tenido apariciones del Señor Jesús, que en sus ojos aparece como la perfecta inocencia, como si fuera la inocencia de un bebé, como si fuera la inocencia de un infante, pero también está toda la alegría, el entusiasmo del joven,
pero también está toda la fuerza y llamémoslo así, el liderazgo, el pastoreo del adulto, y también está toda la serenidad y toda la sabiduría del anciano, como que todo está en esos ojos. Eso tienen esas personas que han cultivado una grandísima, grandísima inocencia. Son personas que tienen esa característica. Varios han hablado cosas parecidas de este santo tan místico, el Padre Pío, que parece que también vivió una inocencia impresionante. Entonces son personas que tienen en sus ojos como el resumen de toda la vida, como que los ojos de esos santos son como unos caminos que llevan hasta su propia infancia y como que se puede ver todo el camino de la persona ahí. Bueno, eso es lo que sucede en el cielo, solo que en el cielo sucede de un modo todavía más perfecto y se da esa simultaneidad. Entonces, estas son descripciones del bien del cielo. ¿Qué es el cielo? Es deleite integral, comunión perfecta, realización plena, meta segura, simultaneidad de toda alegría. Esa es digamos, una aproximación al bien del cielo. ¿Cómo se da? Para hablar de cómo se da la alegría celestial, debemos nuevamente insistir en el peligro de la imaginación. La imaginación no es buena idea. Por eso, siguiendo a nuestro hermano Tomás de Aquino, debemos hablar del cómo del cielo en términos estrictamente formales, conceptuales, abstractos. Según Santo Tomás, cualquier descripción del cómo del cielo que no sea en el orden conceptual, reduce al cielo, porque lo reduce a uno de los bienes parciales. Me explico. Al tratar de presentar el cómo de la alegría celestial en términos imaginativos, tengo que apelar, que es lo mismo que nos va a pasar aquí en las descripciones bíblicas estas, tengo que apelar a imágenes. Y las imágenes en realidad achican lo que estoy tratando de decir. Entonces yo digo, el cómo es que uno escucha una música preciosa. Pues es que ninguna música se parece a esto. Entonces, al decir una música preciosa, parece que estoy ayudando, pero en realidad estoy disminuyendo. Entonces, según Santo Tomás, solo hay una manera de describir el cómo del cielo, y esa manera es la aprehensión, con esa H intermedia, la aprehensión intelectual. Entonces, dice Santo Tomás de Aquino, esto está en la primera parte de la segunda parte, o sea, la prima secunde, en la cuestión quinta, donde habla de en qué consiste la bienaventuranza. La manera como él hace la pregunta es esa, ¿en qué consiste? Nosotros lo traducimos aquí como el cómo del cielo. Entonces, la secuencia, según Santo Tomás de Aquino, la secuencia que uno debe tener en cuenta es que se da la visión beatífica. La pregunta de Santo Tomás es, ¿en qué consiste el cielo? ¿En qué consiste la bienaventuranza? Y él dice, consiste en una visión intelectual perfecta. Eso no entusiasma mucho. A menos que uno tenga mucha formación filosófica, a uno le dicen visión intelectual perfecta, y yo creo que uno siente que es algo así como, me van a explicar el teorema de Pitágoras, como me van a explicar el ciclo del ATP en la célula, ¿no? Una cosa así. Entonces, el cielo es visión intelectual perfecta, o sea, una explicación. Voy a llegar y me van a presentar, esta es la ecuación. Eso no suena mucho a cielo. Pero visión beatífica lo que quiere decir es la posesión de Dios por medio del intelecto. ¿Por qué insiste en el intelecto? ¿Por qué? Porque si no se da posesión por medio del intelecto, no se da. Lo único en nosotros que puede ser compatible con el ser de Dios es nuestro espíritu. Dios no es cuerpo,
Entonces, si yo tengo un amigo, si yo tengo una amiga, el abrazo que le doy a mi amigo porque nos encontramos, venga, un abrazo, mi hermano, ese abrazo, ¿por qué es deleitable para mí? Y seguro que para mi amigo, mi amiga, ¿por qué? Pues porque somos cuerpo. Entonces, para mi amigo, que es cuerpo, es agradable sentir el abrazo estrecho de mí, que soy su amigo. Pero Dios no es cuerpo. Entre otras cosas, esto se aplica también a los ángeles. De manera tal que los ángeles, la alegría que tienen los ángeles, no tiene que ver con nada corporal. Se pueden utilizar metáforas, pero no tiene que ver con nada corporal. Según eso, entonces, la alegría tiene que ser una visión, porque ¿qué puede haber de común entre Dios y yo? Esa es la pregunta que se hace Santo Tomás. ¿Qué puede haber de común entre Dios y yo? Entre Dios y el hombre, ¿qué puede haber de común? De modo tal que mi naturaleza pueda recibir en realidad, no como metáfora, sino en realidad pueda recibir del ser divino. Entonces me doy cuenta que mi naturaleza es corpórea, yo tengo un cuerpo. Sí, eso es cierto, Dios no lo tiene. Entonces, ¿cómo puedo yo recibir de la naturaleza divina? Solo puedo recibir de la naturaleza divina en lo que es espiritual, lo que es inmaterial en mí. ¿Y qué es lo inmaterial en mí? Pues el alma. ¿Y el alma qué facultades tiene? ¿Cómo funciona el alma, diríamos nosotros? Pues tiene inteligencia y tiene voluntad. O sea que quiere decir que el cielo debe tener que ver con la inteligencia y la voluntad. Pero entre esas dos hay un orden. ¿Cuál es el orden? Y es que no se puede amar lo que no se conoce. Yo no puedo llenarme de amor hacia lo desconocido. Eso no puede suceder. Entonces, ese es el razonamiento que hace Santo Tomás para decir: lo único en mí que puede abrirme la puerta de una alegría perfecta es la visión intelectual perfecta. Y esa visión intelectual perfecta es la visión beatífica. Entonces, cuando Santo Tomás dice en qué consiste la felicidad del cielo, habla del intelecto, pero atención, él no está diciendo que la felicidad se queda en el intelecto. Eso es lo que vamos a explicar ahorita, que ese es el malentendido de todos los que se burlan de Santo Tomás en este tema. Dicen, no, pues entonces para Santo Tomás el cielo es que uno piensa y piensa y piensa y piensa muy bien. No, Santo Tomás lo que está diciendo es que la puerta a toda felicidad perfecta está en el intelecto. Está en el intelecto. A partir de esa puerta, ojo, a partir de esa puerta que es la inteligencia, vendrá todo lo demás. Entonces, ¿qué es todo lo demás? Vamos a escribirlo aquí, que ese es el cómo del cielo. De la visión beatífica, ¿a qué se pasa? Se pasa a algo que podemos llamar contacto. Este contacto va entre comillas, y que de una manera más formal se llama participación. Entonces, participamos cuanto es posible a la criatura, participamos de esa naturaleza divina. Participamos. Esto ya empieza en la tierra. Hablando de los dones del Espíritu Santo, cosa que hace Santo Tomás a lo largo de toda la secunde, cuando habla de las virtudes y cada una de ellas, va relacionando las virtudes con los dones del Espíritu Santo. Y al hablar de los dones del Espíritu Santo, dice Santo Tomás que los dones del Espíritu Santo son ya el actuar de Dios en nosotros. De modo tal que los dones del Espíritu Santo implican que ya no obramos de manera humana, sino de manera divina. La fortaleza, por ejemplo, la fortaleza que tiene un mártir, ya es una fortaleza sobrehumana. Eso está por encima de las capacidades humanas. Entonces, ya esta participación empieza en la tierra. Ya tenemos un comienzo de cielo en los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo ya nos hacen experimentar lo que es que Dios, en cierto sentido, me posea, hasta el punto de que sin dejar de ser yo, puedo decir, es Cristo quien vive en mí. Y después, ¿a qué se pasa? De este contacto o participación se pasa a algo maravilloso que se llama comunión
universal. Comunión universal, ¿qué es? Siempre según el mismo autor, comunión universal es que nosotros, en la gloria del cielo, en Dios, no fuera de Dios, sino en Dios, conocemos los bienes que han recibido las demás personas, en Dios. ¿Y eso qué significa? Que entonces se cumple lo que dijo Santa Teresa de Jesús refiriéndose al cielo, un alegrarse que todos se alegren. Entonces, en Dios, ¿te voy a conocer mejor? Sí, pero no te voy a conocer como te conozco ahora, en cierto sentido, directamente hacia ti, sino que en el mismo Dios que conozco todo lo que Dios ha hecho, y en el mismo Dios que conozco, entonces conozco también a las personas y a la obra divina, y esto me lleva a una ¿qué? Me lleva a una comunión universal. Entonces es aquí donde se abre mi mente y mi corazón a la grandeza de todo lo que ha hecho, de modo tal que cada uno siente como propios los méritos de los demás. Esto es una cosa realmente sublime, como propios los méritos de los demás. Es decir, cuando usted, por ejemplo, ama a un equipo de fútbol y su equipo gana el campeonato, usted se alegra, pero resulta que usted no metió ningún gol. Pero usted siente que esa alegría es suya. Es una imagen muy rústica, pero apropiada para entender lo que pasa aquí. Aquí es como alegrarse de los goles de todos. Entonces, los goles de los mártires, los goles de las vírgenes, los goles de los misioneros, de los doctores, como que cada alegría de cada cristiano, de cada tiempo, se vuelve también alegría mía y se vuelve también gozo que aumenta en mi corazón. Esa comunión universal se produce el día del juicio final, produce una plenitud corporal, porque el cielo no se limita al alma. Entonces fíjate cómo el cielo realmente llena todo, pero lo que le interesa a Santo Tomás es asegurar que todo empieza por la visión, todo empieza por la parte intelectual. ¿Por qué Santo Tomás dice eso? Para que no me rebajen el cielo. No me achique el cielo. Yo quiero un cielo grande. Yo no quiero un cielo chiquito. Y el cielo grande implica que el cielo empieza por la visión intelectual. Esa manera de hablar es muy poco popular hoy. Eso no lo dice casi nadie hoy. Pero tú te pones a analizar los argumentos del hombre y te das cuenta que tienes razón. Yo no puedo, salvo metáforas, salvo que quiera quedarme únicamente en la imaginación, yo no puedo limitar el cielo utilizando otro tipo de comparaciones. Y finalmente, de la plenitud corporal, ¿a qué se pasa? Se pasa a la plenitud cósmica. Romanos capítulo 8. La creación expectante aguarda la manifestación de los hijos de Dios. Entonces, el cómo del cielo es visión beatífica que lleva a una participación hasta donde es posible la naturaleza divina, que lleva a una comunión universal porque en Dios se ve todo, que lleva a una plenitud corporal en el juicio final y que lleva a una plenitud cósmica. Bueno, ¿cuáles son las imágenes o las descripciones más típicas? Son las que ya hemos dicho, ¿no? Entonces aquí va a aparecer el banquete, ¿cierto? Van a aparecer las bodas. ¿Qué más va a aparecer? El encuentro, por ejemplo, abrazo. ¿Qué más va a aparecer? El universo nuevo, como una nueva creación, el universo nuevo. Universo nuevo. ¿Qué más va a aparecer? Como una liturgia maravillosa, una liturgia perfectísima. Bueno, eso es lo que nosotros tenemos para decir del cielo. Esa es la parte del cielo. Nos damos cuenta cómo está unida, está conectada con todas estas realidades antropológicas y bíblicas.
Pasemos a otro tema pues distinto, pero también necesario, que es el tema del infierno. Para el infierno tenemos que agregar otros 2 subtítulos, que tal vez no eran tan necesarios al hablar del cielo. Necesitamos una aproximación semántica y necesitamos algunos presupuestos, porque la existencia del infierno es algo bastante contestado hoy. Hay una especie de escepticismo, hay una especie de guerra contra el infierno, pero ojalá fuera contra el infierno, es contra la existencia del infierno. Entonces se necesitan unos presupuestos para entender por qué es absurdo negar el infierno. Es absurdo, es irracional negar el infierno. Eso es lo que vamos a ver en los presupuestos. Y luego hacemos un poquito el mismo recorrido que va a ser más corto, porque lo que muchos de ustedes ya saben es verdad, que en realidad el infierno es como esto, pero al revés, es decir, es perder todo esto. Es más o menos la idea, perder todo lo del cielo. Bueno, una aproximación semántica es recordar algunas palabras, ¿no? Recordemos la palabra Hades. Hades es una palabra griega que indica una especie de existencia en forma de sombras, una especie de vagar sin rumbo que se supone que correspondía al modo de ser de los difuntos. Ese es el ¿qué? El Hades. Ese es el Hades. Una expresión semejante en latín es la expresión ínferos. Ínferos, se pone con ese acento en la I, los ínferos. Bueno, pues ínfero, ¿realmente qué significa? Está muy relacionado con infierno, por supuesto, lingüísticamente. Ínfero, ¿qué significa? Lo inferior. Entonces, irse a las regiones inferiores, los ínferos. Otra palabra que también hay que recordar aquí es la palabra Sheol. La palabra Sheol es una palabra muy vaga como Hades. De hecho, en algunas Biblias se traduce Sheol precisamente por Hades o por ínferos. Sheol, ¿qué indica Sheol? Sheol indica un modo de permanecer, un modo de existir. No es la nada, el Sheol no es la nada, pero es un modo de permanecer que aparece muy poco descrito. Casi solamente significa eso, como que de algún modo sigue existiendo. Entonces nos damos cuenta que se habla del Sheol, o que se habla de que fue a reunirse con sus padres. David vivió tantos años y fue a reunirse con sus padres, o sea, parece que estuviera ahí. Otra expresión parecida, que la cita Cristo en los evangelios, es el seno o el regazo. Seno en el sentido de regazo de Abraham. ¿Qué quiere decir eso? Es algo así como permanecer, ¿no? Como el niño que se duerme, y queda ahí en el regazo. Es más o menos esa idea. En todas esas expresiones, normalmente no hay una connotación ni positiva ni negativa. Esas expresiones simplemente parecen referirse a que de alguna manera la vida sigue, pero esa manera queda en las sombras, en la penumbra, en la ignorancia. Lo que está claro es que sí sigue un modo de existencia y que eso no tiene retorno. Eso no tiene retorno. Entonces, en la mitología griega, por ejemplo, se hace una descripción de esa realidad, y se dice que hay que cruzar un río. Y se cruza el río y hay un barquero, que es el que lleva las almas para allá. No sé si ustedes recuerdan el nombre de ese barquero y de ese río. Yo realmente no soy experto en estos temas literarios, pero sé que hay un río y hay un barquero, y el barquero cruza, Carión, como que es que se llama, en fin, cruza el río, y el que cruza el río ya no vuelve. Entra a esas tierras, diríamos, de penumbras, esas tierras en sombras perpetuas, y ahí permanece.
Fíjate que nada de eso indica forzosamente una tortura o indica algo negativo. De esa condición se puede volver, creían los griegos. Muchos griegos, empezando por los pitagóricos y siguiendo por los platónicos, creían en una cosa que se llama la metempsícosis, conocida entre nosotros como reencarnación. Entonces, se supone que la persona como tal no vuelve, pero al mismo tiempo sí había la afirmación de que la persona sí vuelve, pero con otra vida, con otra forma de vida. En la mentalidad hindú, la persona que llega a esa realidad a esa especie de, ¿cómo lo llamaríamos? Como de sombras, puede volver, regresar y reencarnarse. Pero reencarnarse no es un premio, es más bien una prueba de que no se alcanzó la meta. De manera que cada vida sería como un nuevo intento de alcanzar la meta. Es lo que está en el hinduismo y es lo que pretende también el budismo. Esa meta ellos llaman nirvana. Tiene unos parecidos lejanos con algo de lo que hemos dicho aquí del cielo. Entonces, bueno, este es como el vocabulario que se utiliza. Ahí no aparece propiamente una realidad de castigo, tampoco una realidad de dicha. ¿En qué momento empieza a aparecer la realidad de una dicha? ¿En qué momento empieza a aparecer la realidad de un castigo para esos que mueren? Pues empieza a aparecer cuando hay heroísmo y sin embargo muerte, o cuando hay injusticia y sin embargo muerte. Es decir, la pregunta es, si una persona está luchando por la causa de Dios, caso de los macabeos, digamos, y el ejemplo es muy importante, sobre todo el famoso texto de los mártires aquellos, capítulo 7 del segundo libro de los macabeos. Si una persona está luchando por la causa de Dios, por la obediencia a Dios, por ser fiel a Dios, y debido a que es fiel a Dios, es maltratado, encarcelado, torturado, asesinado, tendrá el mismo destino que otra persona, por ejemplo, el que lo encarceló, el que lo torturó, el que se burló de él, el que blasfemó. Entonces, es la idea de la justicia la que lleva a que no se pueda admitir ese pensamiento. Debe haber dos cosas diferentes. Por un lado, ya ha venido todo este camino de revelación sobre el cielo y sobre la felicidad eterna, pero debe haber otra cosa. Debe haber otra cosa, o sea, ¿cuál es la justicia que va a caer sobre las personas que han sido así crueles? Entonces, cuando los israelitas empiezan a descubrir que hay injusticias que no parece que se paguen en esta tierra, piensa tú, por ejemplo, en eso, los que torturaban a estos muchachos en el libro de los Macabeos simplemente porque eran judíos, ¿no? Entonces, a ver, tú que eres la mamá vas a ver esto. Entonces tú córtale una mano a ese joven, con lo que eso implica, con la sangre, con todo. Bueno, ahora reviéntale las rodillas, así, lo vas a matar poco a poco. Y luego y después de todo eso, córtale la lengua, mutílalo y todo eso delante de la mamá. Ahora sácale los ojos a la mamá y luego entonces me muero y todos tranquilos. Aquí no ha pasado nada. Uno siente que eso es absurdo. Es decir, no es posible que el Dios omnipotente, ahí nos estamos acercando a los presupuestos, no es posible que el Dios omnipotente simplemente diga, bueno, no pasó nada. Sí pasó. Y eso no se arregló en la vida, es decir, ahí hay una injusticia. Entonces, ¿cómo queda la sabiduría de Dios y cómo queda la omnipotencia de Dios si la injusticia se queda finalmente con la última palabra? Es más o menos esa pregunta. Entonces ya ustedes se encuentran en esas expresiones del libro de los Macabeos, del segundo libro de los Macabeos, ya ustedes se encuentran expresiones como estas, que nosotros vamos a vivir, para ti solo habrá muerte eterna. Entonces viene una especie de duda, porque en algunos casos se habla de una resurrección para el castigo, y en otros casos se habla de que no vas a vivir. Yo creo que ahí sí nos toca detenernos un poco,
porque es que es muy interesante ver la respuesta que dan estos jóvenes macabeos. Bueno, ellos no son macabeos, ellos son jóvenes judíos. Entonces vamos a abrir ese texto. Finalmente tuvimos que abrirlo, porque en las palabras que ellos dicen hay mucho que decir, hay mucho que comentar. Mira, él contestó, aquí está cuando los están torturando, versículo 8. Versículo 9. En el momento de entregar el último suspiro, uno de estos jóvenes dijo: Asesino, nos quitas la presente vida, pero el Rey del mundo nos resucitará. Nos dará una vida eterna a nosotros que morimos por sus leyes. Luego, miremos cómo muere el cuarto. Mire el versículo 14, segundo Macabeos 7:14. Más vale morir a manos de los hombres y aguardar las promesas de Dios que nos resucitará. Tú, en cambio, no tendrás parte en la resurrección de la vida. ¿Qué significa eso? ¿Significa que va a desaparecer para siempre, que va a ser aniquilado? ¿O significa que qué va a pasar con esa persona? Versículo 16. No pienses que nuestra raza está abandonada por Dios. Espera un poco y verás su gran poder cuando te atormente a ti y a tus descendientes. Pero ahí tampoco queda claro si ese tormento es después de la muerte o es una especie de fracaso que va a tener en esta vida. Es decir, ver que su imperio colapsa, ¿no? Ver que su imperio se rinde. Versículo 19. Tú no te imagines que vas a quedar impune después de haber hecho la guerra a Dios. Entonces, uno se da cuenta que hay un problema. En la aproximación semántica no hemos adelantado mucho. En la aproximación semántica lo único que hemos llegado es que hay una cantidad de descripciones en distintas culturas que hablan de una especie de prolongación de la existencia, una prolongación de la existencia que no tiene retorno, o que, según otras culturas, si tiene retorno, es un retorno en otra vida. Es lo que ellos llaman reencarnación o metempsícosis. Pero entonces uno se da cuenta que hay injusticias, que hay algo que no funciona, hay algo que queda incompleto en esa descripción. Es ahí donde tenemos que entrar a los presupuestos. A ver, ¿cuáles son nuestros presupuestos? Los presupuestos son 4. Primero, un presupuesto de libertad. Un presupuesto de libertad. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que hacernos la pregunta: ¿estamos obligados a obedecer a Dios? ¿Estamos obligados a ser fieles a Él? ¿Estamos obligados a cumplir sus mandamientos? ¿Obligados en el sentido de que no tenemos opción de obrar de otra manera? Es evidente que si no tuviéramos opción de obrar en contra de Dios, no seríamos realmente libres. Entonces, o afirmamos o no afirmamos la libertad, así de sencillo. Si afirmamos que hay libertad, tenemos que afirmar la posibilidad de rebelarse contra Dios y sus leyes. Esa es una posibilidad que existe. Si esa posibilidad no existe, no somos realmente libres. Nosotros seríamos el desarrollo de un programa de computador, o nosotros seríamos el desarrollo de una especie de instinto, como los animales. Una especie de instinto. Vamos a someter a juicio a un león porque mató a una cebra. No. El león no tiene otra manera de obrar, no tiene otra posibilidad de obrar. Está obligado a eso, está condicionado a eso. Entonces hay un presupuesto de libertad, ese es el primero. Segundo presupuesto. El segundo presupuesto es la coherencia del actuar divino. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestro Dios no es un Dios irracional.
En términos absolutos, ¿puede Dios aniquilar esta silla de manera tal que deje de existir para siempre, como si nunca hubiera existido? ¿Puede Dios aniquilar la silla? Sí, Dios puede aniquilarla. ¿Por qué Dios no aniquila esta silla? Porque si Dios aniquilara esta silla, la pregunta sería, ¿por qué la hizo? O sea, ¿por qué hizo lo que luego aniquila? ¿Cuál es el propósito del hacer de Dios si luego deshace lo mismo que hizo? Otra cosa es que luego esa silla sirva para otra cosa. Entonces sí había un propósito que tenía que cumplir. Pero se supone que lo que Dios hace, lo hace según razón. ¿Por qué? Porque la coherencia de Dios no es solamente una coherencia temporal, sino sobre todo es una coherencia de sus atributos. De manera que el poder de Dios está unido a la sabiduría de Dios. O sea, no es solo que Dios puede hacer, es que Dios hace con sabiduría. Y está unido a la misericordia de Dios, lo cual quiere decir que Dios no solamente obra, sino que obra con sabiduría y obra con amor, con compasión. Lo dice el libro de la sabiduría, ¿no? De todo te compadeces porque todo lo puedes. De manera que nosotros no podemos decir que la aniquilación sea una verdadera opción. ¿Por qué? Porque la aniquilación, el reducir a la nada, significa estrictamente negar la propia creación. La transmutación en otra cosa es distinta para lo orgánico. Pero tiene que haber un propósito, porque si no estamos negando o la coherencia de Dios en su obrar a lo largo del tiempo, que es la única manera como podemos hablar de su obrar, o la coherencia de Dios en cuanto a las potencias, en cuanto a los atributos de Dios. Entonces la coherencia de Dios es indispensable en esto. Tercer principio. El tercer principio es la soberanía de Dios. ¿Qué significa ese principio en este caso? Que también va en la línea de los que dicen que Dios aniquila a los grandes criminales o a la gente más perversa. Eso va en contra de la soberanía de Dios, porque entonces fíjate lo que estaríamos diciendo si admitimos ese principio. Estaríamos diciendo esto: si yo obro según Dios, confío en Él, proclamo su gloria, creo en su redención, voy a vivir para siempre. Pero si yo obro perversamente y me dedico a torturar inocentes, a ser egoísta, cruel, envidioso, corrupto, entonces Dios me aniquila. Entonces yo estoy gobernando a Dios. Entonces yo estoy haciendo que Dios cree o que Dios deshaga su creación. Entonces fíjate que es un atentado contra la soberanía divina. Téngase en cuenta que una cosa es aniquilación y otra cosa es cualquier otra palabra que usted utilice. Aniquilación significa deshacer la creación. Y resulta que el alma humana no puede transmutarse en otra cosa. El alma humana no puede volverse ángel. El alma humana no puede volverse material. El alma humana es inmortal. La única manera como puede cesar el alma humana es siendo aniquilada, si Dios quisiera aniquilarla. Pero si yo tengo poder para hacer que Dios me aniquile o que aniquilara a otra persona, yo tendría poder sobre Dios, sobre el poder primero, principal y soberano de Dios sobre todas las cosas, que es el hecho de ser creador. Entonces la soberanía de Dios, ¿dónde queda ahí? Y por supuesto, hay un principio que es un principio de justicia, que es el que ya hemos mencionado. Hay un principio de justicia. Ese principio de justicia obra también a través de mí. Por ejemplo, el remordimiento es un principio de justicia que obra en mí. El hecho de que yo haga una cosa mala y me sienta mal, ese es un principio de justicia. Que si yo lo examino en primera instancia parece que fuera una justicia que yo me aplico a mí mismo. Entonces hice trampa, me robé algo, humillé a una persona sin razón, me burlé de una persona que me pedía una ayuda solo por divertirme, me siento mal, eso no he debido hacerlo.
Entonces, cuando yo me siento mal, el remordimiento da la impresión de que es un acto de justicia que yo aplico sobre mí. Pero no hay que engañarse. Detrás del hecho de que yo aplico ese principio de justicia sobre mí, está el hecho de que yo como criatura estoy sometido a un orden de justicia que yo no creé. Yo no sé usted cómo va a escribir esa idea, pero necesito que le escriba, porque esa es la razón por la que uno puede decir que al infierno van las personas por su propio impulso, según dice el Papa Benedicto, como si se arrojaran en él, pero al mismo tiempo es verdad que Dios condena. Lo que pasa es que no es una condena extrínseca, y esa parte hay que entenderla muy bien. ¿Qué es una condena extrínseca? La condena extrínseca es la condena que viene de fuera de la persona, que se impone sobre la persona y que es insensible a cualquier petición de la persona. Esa es la condena extrínseca. Entonces, por ejemplo, una pena de muerte. Muchas personas son llevadas al cadalso, son llevadas a la silla eléctrica o a la inyección letal, por supuesto en contra de su voluntad. Yo no quiero morir, yo no hice eso. Incluso la persona puede decir mentiras. No, yo soy inocente. U otras personas simplemente entran en una depresión y en un silencio y una cosa terrible. Esa es una condena extrínseca. Hay que tener mucho cuidado. El infierno no es una condena extrínseca, pero sí es condena. Es en primer lugar la condena a la que la persona se somete a sí misma. Y por eso la primera imagen es como la persona que se arroja al infierno, que ella misma se tira hacia el infierno, prefiere el infierno, escoge el infierno. Pero ese orden de justicia no lo ha creado la persona. Entonces no se puede decir estrictamente que la condena sea simplemente una elección de la persona, porque el orden de justicia que en su pensamiento le lleva a descubrir y a abrazar su destino eterno de condena no es algo que la persona haya creado. Entonces, ¿se puede decir que Dios condena? Sí se puede decir, pero no es una condena extrínseca. Para entender lo que es una condena extrínseca es necesario ir al lenguaje el lenguaje conceptual, porque el lenguaje imaginativo siempre nos está presentando las cosas de otra manera. Yo les cuento que en la liturgia que rezamos ustedes y yo, en la liturgia hay una serie de imágenes que son inapropiadas, es decir, en términos estrictos son inapropiados. Por ejemplo, aquello de que ya lo citaba en otra clase. Y cómo lloran a oscuras los ojos que no han de verte. ¿Qué presenta eso? Como que las personas ya sienten, tu destino es el infierno. Ay, no, yo no quiero. No, sí, al infierno, para siempre. Esa versión teatral hace un daño terrible, porque entonces ahí es donde la gente dice, pero ¿qué clase de Dios es ese Dios que no se sacia castigando por los siglos de los siglos y recocinando a las personas y ya están bien tostadas y otra vez les da otra vuelta y las sigue quemando? Pero tú te das cuenta los muchos errores que tiene ese modo de hablar. En primer lugar, ahí hay un problema de imaginación, porque se está imaginando la eternidad como ¿qué? Como una línea. La eternidad no es eso. ¿Ves? Es que la imaginación, sobre todo con el tema del infierno, la imaginación es terrible. Fíjate lo que nos decía San Juan Pablo II en la cita que tú hiciste. En las realidades últimas hay que tener una sobriedad. ¿Sobriedad qué significa? Póngale freno a su imaginación, papito, porque no le va a ayudar la imaginación. No le va a ayudar. Entonces, en términos conceptuales, estrictos, formales, ¿hay condenación? Sí hay condenación. ¿Y cómo sucede la condenación? Pues ya lo vamos a ver aquí, pero por ahora hay que tener en cuenta estos presupuestos: la libertad humana, la coherencia de Dios, la soberanía de Dios y el orden de la justicia, que obra intrínsecamente en la persona y que hace que la persona sienta eso como propio. Lo sienta, lo viva como su decisión. Lo mismo pasa con los bienaventurados. El bienaventurado no siente que lo están obligando a entrar al cielo. No, siente que quiere, lo siente internamente, lo vive internamente.
Pero el orden de la justicia no es un orden creado en la subjetividad de la conciencia humana. Entonces, el orden de la justicia quiere decir que esta persona se está sometiendo a la justicia divina. El orden creado en el que se hace posible la acción de la justicia sobre mí mismo, ese orden no lo hice yo. Entonces quiere decir que finalmente, a través de ese orden creado, sí es Dios el que condena. A través del orden creado, esa es otra manera de decirlo, por favor, para que lo escriban. A través del orden creado, sí es Dios el que condena. Cuando decimos a través del orden creado, lo que queremos es eliminar esa imaginación tan torpe, tan limitada, que pretende ver al infierno como una especie de venganza infinita, de desquite infinito. Incluso grandes teólogos han caído en las trampas de la imaginación cuando hablan de estos temas. Entonces usted tiene, por ejemplo, a un von Balthasar que no logra, pues de lo que yo he leído de él sobre este tema, el tipo no logra superar el nivel de la imaginación. Sigue enredado en que cómo va a ser Dios que castiga y castiga y castiga. No es eso. Pero no hay otra manera sino abordarlo desde un concepto sumamente elaborado, fino, sobre eternidad, que fue lo que intentamos en nuestra clase pasada. Entre otras cosas, ese video ya está publicado con sus respectivos apuntes. Miren muy bien esos apuntes, porque eso es lo que es hacer teología. Para tener imaginaciones populares sobre el cielo o el infierno, usted no tenía que venir a clase. Pero para refinar esas ideas y para aclarar las preguntas fundamentales, para eso es que estamos aquí. Bueno, entonces, ¿qué es? ¿Qué es el infierno? Vamos a hacer una descripción de la realidad de infierno. Entonces, las palabras claves aquí, ¿cuáles son? Las palabras claves son un rechazo. ¿Rechazo a qué? Rechazo a Dios, rechazo a sí mismo, con todas sus facultades, rechazo a la realidad y rechazo a la verdad, rechazo al tiempo, y por consiguiente, en la medida en que rechazo de todo esto, supone frustración y supone tristeza y supone ira, lo cual quiere decir que cada vez que nosotros rechazamos la ley de Dios, nos rechazamos a nosotros mismos, incluyendo nuestra familia, nuestra cultura, nuestra salud, nuestro cuerpo. Cada vez que rechazamos lo que es cierto simplemente porque no nos conviene, porque no nos gusta, porque no nos parece útil. Cada vez que rechazamos nuestro tiempo. ¿Qué es rechazar el tiempo? Rechazar mi pasado. Rechazo el pasado. Rechazo lo que yo hice. Rechazo significa aquí una especie de asco, una incapacidad de integrarlo dentro del hilo de mi propia historia. Rechazo del presente, ¿qué es? Rechazo del presente es odio. Rechazo del futuro, ¿qué es? Desesperación. Entonces, rechazo del pasado es resentimiento. Rechazo del presente es odio. Rechazo del futuro es desesperación. Esas tres palabras le sirven, porque esas tres palabras son indicativas de una persona que ya está empezando a vivir infierno. Resentimiento, odio y desesperación son el rechazo del tiempo. La persona está rechazando el tiempo. Y sucede que toda la vida humana es tiempo. Toda. Usted no puede, salvo la eternidad, ¿no? Usted no puede vivir sin tiempo. Entonces ahí es donde está el rechazo de Dios, de sí mismo, de la realidad, de la verdad, del tiempo. Y por consiguiente, este rechazo, cuando usted mira este rechazo, entonces, ¿qué queda? Ese es el problema. ¿Qué queda? Por eso el infierno algunos han tratado de compararlo con la aniquilación. Porque si se está rechazando todo, rechazo la realidad, rechazo la verdad, a Dios, a mí mismo, a los demás, ¿qué queda? Entonces es una especie, dice la doctora de Siena, es una especie de preferencia por la nada. Es la elección de la nada. Es como una huida infinita hacia la nada.
una huida frustrada e infinita hacia la nada. Esa es la definición probablemente más abstracta, pero más precisa que podemos dar en este momento. Por favor, tomar nota de esa definición. Huida frustrada y sostenida hacia la nada. Ese es el infierno. Si usted quiere imaginar el infierno, usted piense ¿qué es eso? Entonces, por supuesto, ahí no hay paz alguna, porque la persona está siempre como huyendo. Huida frustrada e infinita hacia la nada. ¿Esa realidad existe? Sí. ¿En qué se nota esa realidad? Pues se nota fundamentalmente en los demonios. Uno se da cuenta que la acción del demonio es eso. Es una huida frustrada e infinita hacia la nada. Realmente lo que detesta el demonio es la creación, porque él quisiera tener su propio universo para competir con el universo de Dios. Entonces quisiera rechazar el universo, pero no puede hacerlo. Esto implica una realidad muy tremenda, y esa realidad es que el universo en sí mismo, el infierno en sí mismo es absurdo. No hay una explicación última, esto lo enseña San Agustín, no hay una explicación última del mal. ¿Por qué hacemos el mal? No hay una explicación última. Si hubiera una lógica última, este argumento es de San Agustín, si hubiera una lógica última del mal, el mal tendría lógica y no sería malo. Si hubiera una explicación última sobre el mal tendría lógica y entonces no sería malo. Porque si hubiera una razón real para hacer el mal, pues entonces no sería malo. Entonces el infierno está marcado por el absurdo, está marcado por la frustración. Está marcado por la frustración. Vuelvo a escribir aquí la definición, es entonces una huida, ¿cierto? Una huida frustrada y sostenida hacia la nada. Hacia la nada. Huida frustrada y sostenida hacia la nada. Bueno, entonces, ¿y cómo se llega? Pues se llega por un aprisionamiento entre la verdad que se impone y la verdad que se rechaza. La prisión en la que reside el condenado está hecha de dos paredes que le aplastan. Esas dos paredes son la verdad que se le impone y la verdad que rechaza. La verdad que se le impone es: solo Dios merece amor, honor y gloria. Y la verdad que rechaza es: no quiero servir a ese Dios. No me interesa ese Dios. Pero solo en Dios está tu plenitud. Pero no me interesa ese Dios y no quiero saber de ese Dios. Entonces aquí conviene responder a una pregunta que mucha gente se hace: ¿y por qué Dios no perdona al diablo? Para que todos quedemos contentos, todos quedemos tranquilos y acaben los problemas. El famoso tema de la apocatástasis, ¿no? Que Dios reconcilie todo y ya perdonó al diablo, ya finalmente el diablo, hasta que al fin se convirtió el diablo, casi que no, pero al fin se convirtió el diablo. No hay imperfección divina. No hay imperfección divina en la condición del diablo, porque no hay nada de Dios que impida la conversión del diablo, salvo la absurda soberbia del diablo, porque la única posibilidad para la conversión es el admitir que solo Dios merece honor y gloria y que en Él está la plenitud, pero eso es exactamente lo que no se quiere admitir. Entonces, ¿cómo sucede? ¿Qué estructura tiene el infierno? El infierno tiene la estructura de una prisión. Una prisión. Y esa prisión tiene dos paredes que se funden. Y las dos paredes son la verdad que se impone y la verdad que rechaza. Pero llega un momento en el que la verdad que se impone y la verdad que rechaza son la misma. No queda espacio. Es una prisión que por consiguiente lleva a todo lo demás. Entonces, prisión, ¿cierto? Aquí decimos, es una prisión entre
verdad que se impone. ¿Qué significa que se impone? Que no la puedo negar, que no la puedo negar. En los evangelios aparece esto, cuando los demonios le hablan a Cristo: ¿has venido a torturarnos antes de tiempo? Es decir, no hay manera de negar la verdad de Dios, verdad que se impone y verdad que se rechaza. Tiene la estructura de eso, verdad rechazada. Entonces, ¿cuándo empieza una persona a vivir el infierno? Cuando entra en esa estructura. Es decir, cuando intenta negar una verdad que se le impone. Por eso uno se da cuenta que el camino saludable para salir del infierno se llama la confesión. Porque la confesión, ¿qué es? La confesión es admitir mi verdad. Oiga, me equivoqué, yo no tenía realmente razón para maltratar a esa persona. Yo no tenía realmente razón para decir esa mentira. No sé qué pasó con mi cabeza, me dejé llenar de una lujuria y unas cosas estúpidas ahí, no sé qué me pasó. Eso es confesión. Entonces, ¿la confesión qué es? Es admitir la verdad de lo que es, de la realidad. Y en el momento en el que se admite esa realidad, se sale del infierno. Así de sencillo. Lo que pasa es que en nosotros, que somos seres temporales, la salida del infierno implica tiempo, que es el momento en el que yo doy ese paso. El problema es que en la eternidad no hay ese tiempo. Ese es el problema, que en la eternidad no hay ese tiempo. Entonces dice la doctora de Siena: pasado este tiempo, ha pasado el tiempo de merecer, ha pasado el tiempo de decidir, se acabó el tiempo de decidir. O sea que el tiempo de decidir no es infinito. El tiempo de decidir no es infinito, el tiempo de decidir se acaba y hay que decidirse por Dios. Pero esto también nos da mucha esperanza, porque si realmente el infierno es la prisión entre la verdad, ¿cómo fue que dijimos? La verdad que se impone y la verdad que uno rechaza, evitar el infierno no es tan difícil. No es tan difícil. Evitar el infierno puede ser tan sencillo como decir: estaba equivocado y me arrepiento. Parece que una frase como esa es suficiente para salir del infierno. O sea, salir del infierno, salir del infierno en el sentido de no entrar en el infierno, salir de una condición de infierno, es tan sencillo como eso. A mí me ha cambiado mucho el oír la experiencia de una mujer que intentó suicidarse. Esta historia sucede en Estados Unidos de América, en el famoso puente de San Francisco, el Golden Gate. Mucha gente se ha suicidado tirándose de ese puente. Las aguas que corren por debajo son extraordinariamente frías, además hay muchas rocas, la altura es grande, es casi imposible sobrevivir. La persona que se arroja realmente va a una muerte que podríamos llamar casi segura, pero unas cuantas personas han sobrevivido y se necesitan muchas cosas para sobrevivir, porque aun si la persona no se mata ni se ahoga inmediatamente, lo que hemos dicho de las aguas frías y el no poder llegar a ningún lado, no poder refugiarse en ninguna parte, o sea, salir del agua, hace que termine muriéndose la persona. Es una muerte horrible. Pero esta señora se lanzó, se suicidó. Ella estaba convencida de que no quería vivir más, no quería nada en su vida. Y se lanzó del puente y cayó al agua, pero resulta que el agua no estaba tan pandita, tan breve como para que se golpeara, y tampoco estaba tan profunda como para que se ahogara. Además, la corriente, de un modo casi providencial, la acercó hacia las orillas, y además una persona que presenció la escena corrió para ayudarla. Conclusión: esta señora, se dieron como 3 o 4 factores para que la señora se salvara. Bueno, la señora se salvó y renunció a la idea de suicidarse y contó su testimonio. Y esta señora decía que en el momento en el que sus pies dejaron el borde del puente, o sea, cuando ya estaba en el aire, se dio cuenta: me equivoqué. En esa décima de segundo, una centésima de segundo después de dejar el puente, ya ella se había dado cuenta que se había equivocado. Por eso muchos dicen: entre el puente y el agua está la misericordia de Dios. O sea que nosotros sabemos que todo esto es real. Nosotros sabemos que la condenación es perfectamente posible y sabemos que el infierno no está vacío. No está vacío porque están en ellos, están en el infierno los demonios que no tienen posibilidad de tiempo ni posibilidad de conversión. O sea, el infierno no está vacío.
¿Se puede esperar que haya habido un infierno vacío de seres humanos? ¿Eso se puede esperar? ¿Se puede desear? Respuesta: sí. Sí se puede desear. Que haya yo sigo con universo, que haya un infierno vacío de seres humanos se puede esperar y se puede desear. Pero la mejor manera, óigame esta frase, a ver si soy capaz de decirla completa. Vuelvo a empezar. Se puede esperar y desear un infierno vacío de seres humanos, pero la mejor manera de lograr esa meta es recordar siempre que el infierno es posible. Ahora sí lo pude decir. O sea, recordar que el infierno es posible evita que la gente vaya al infierno. Parece que esa es la razón por la que Cristo habló tanto del infierno. Claramente Él no quiere que nadie vaya allá. Tanto nos amó que dio su vida por nosotros. O sea, Él no quiere que vayamos. Entonces, al describir cómo se llega al infierno, que parece una cosa espantosa, ahí está también nuestra esperanza. Si el infierno es la prisión frente a la verdad rechazada, el recordar, el reconocer de corazón reconocer: me equivoqué, soy un pecador, necesito de Dios. Un grito al corazón de Cristo es suficiente para evitar el infierno. Y eso también tenemos que predicarlo. O sea que hay que predicar que el infierno existe, que es real, que no está vacío porque tristemente están ahí los ángeles caídos, pero que tenemos derecho a desear y a esperar un infierno vacío de seres humanos, sí. Pero para que eso sea realidad, lo mejor es hablar, no es callar esto. Le voy a regalar esta otra frase que me gusta mucho: callar la existencia del infierno no evita el infierno. Es como si una familia por allá de pueblo, de provincia, va a mandar a la hijita inocente, ingenua muchachita, la van a mandar a la gran ciudad y no le advierten de los peligros, pues más cae. Entonces, advertir del peligro es una manera de amar. Bueno, ¿cuáles son las descripciones que se han presentado? Son descripciones que intentan mostrar las consecuencias de esto. Entonces ya usted se imaginará qué es lo que va a aparecer ahí. Entonces, las descripciones, ¿cuáles son? Inmundicia, ¿cierto? Inmundicia. ¿Qué más? Tortura, porque tiene que ver también con el cuerpo. Fuego, que consume, porque también hay dolor corporal. Asfixia, por la prisión que se estrecha. Burla, por darse cuenta que uno fue víctima de una mentira. ¿Ves? Entonces, esa es la condición, esas son las descripciones que se hacen. En resumen de nuestra clase, la eternidad nos aguarda después de la muerte. La eternidad nos aguarda. El purgatorio es una condición real, pero es una condición temporal. Las condiciones definitivas son el cielo o el infierno, y hemos presentado un poco el qué, el cómo y unas descripciones de tipo bíblico sobre el infierno y sobre el cielo. Estamos llamados a esta gloria del cielo, estamos llamados a vivir esa realidad celestial. Y en cuanto al infierno, nunca la Iglesia ha dicho que ninguna persona concreta se haya condenada. ¿Qué hacemos de las visiones de las personas como los niños de Fátima, como Catalina Emmerich y muchos otros que han tenido visiones donde sí ven personas en el infierno? Bueno, nosotros podemos, aún a pesar de eso, entender esas realidades como advertencias. Podemos entenderlas como advertencias. La Iglesia no se considera autorizada para declarar a nadie condenado eternamente. En cambio, sí se ha considerado autorizada, porque está habitada por el Espíritu Santo, para declarar que hay personas que están en el cielo, lo cual se hace de una manera formal en las beatificaciones y luego con toda la autoridad pontificia en las canonizaciones. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.